Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité, con las noticias del jueves 21 de noviembre del 2024. El podcast de hoy llega con el auspicio de la Fundación Manuel J. Bustamante de la Fuente, institución que desde 1960 promueve la investigación en los ámbitos del derecho, la socioeconomía y la historia, y cuenta con un fondo editorial con más de 100 publicaciones, en línea con su compromiso con la educación y la cultura, a la que se sumará próximamente una que estamos preparando con mucha dedicación aquí en Comité. Muy bien, aquí van los titulares de hoy jueves 21 de noviembre en menos de un minuto. Primero, el Poder Judicial ordenó que el caso contra el expresidente Pedro Castillo por el golpe de Estado de diciembre del 2022 pase a juicio. Segundo, la policía fue ayer a detener a Nicanor Boluarte a su domicilio, pero no lo encontraron, de manera que sigue prófugo el hermano de la presidenta. Tercero, el Congreso no logró aprobar la reforma constitucional que reinstauraba la reelección de alcaldes y gobernadores regionales y de paso eliminaba los movimientos regionales. Cuarto, la Comisión de Justicia aprobó un dictamen que regula la unión civil entre personas del mismo sexo. Y quinto, a partir de diciembre, los usuarios de las plataformas de streaming como Netflix y de otros servicios digitales verán subir el costo de estos, ya que empezará a cobrarse IGB por ellos. Muy bien, antes de pasar al análisis de las noticias, quiero tomarme solamente unos segundos para contarles una alegría personal. Como saben, quienes siguen Comité desde el inicio, yo tengo también otro emprendimiento social que colidero con Gabriela Vega Franco y que se llama Recambio. Recambio es una academia de formación de nuevos líderes políticos comprometidos con la democracia. Pues bien, después de sacarnos el ancho empujando este proyecto, con el convencimiento de que sí se puede efectivamente trabajar en renovar la política en el país, pues ayer nos enteramos de que en Londres, en la celebración anual de A Political Foundation, que es una fundación muy importante, que hace un reporte anual de las principales academias de formación política del mundo, pues entregó por primera vez el Political Leadership Impact Award, es decir, el premio del impacto en liderazgo político, y se lo llevó Recambio, junto con una organización británica que se llama Elect Her. Es un orgullo enorme poder contarles esto y ojalá sientan un poquito de alegría ustedes también de que el trabajo serio que estamos haciendo en el Perú con Recambio para renovar la política en el país está captando la atención del mundo y que ya somos referentes a nivel internacional. Lo que nos falta, como siempre, es tener más apoyo para poder amplificar nuestro impacto. Así que los animo a que puedan conocer más sobre Recambio en su página web www.recambio.pe, donde está además toda la información que necesitan si desean donar a la causa. El objetivo de Recambio es que en los próximos 2 años entre 1.000 y 1.500 personas pasen por los programas de formación política. Imagínense eso, más de 1.000 personas cuidadosamente seleccionadas, provenientes de todo el país y de distintos partidos políticos, formándose juntos para hacer una política enfocada en el diálogo respetuoso, el debate alturado y la búsqueda de consensos. ¿No es ese el camino para cambiar al país? Si coinciden con nosotros en que lo es, pues entren a la sección Cómo donar en recambio.pe y apoyen el trabajo que se está realizando en esta institución. El país se los va a agradecer. Muy bien, ahora sí paso a las noticias. Aquí la primera. Se ha producido un avance importante en el caso que se le sigue al expresidente Pedro Castillo por el intento fallido de autogolpe que dio el 7 de diciembre del 2022. Ya el Poder Judicial dispuso que el caso vaya a juicio, lo que se da como resultado de la emisión de lo que se conoce como un acto de enjuiciamiento, firmado en este caso por el juez Juan Carlos Cheque. Esto significa que ahora se analizará judicialmente en la Sala Penal Especial de la Corte Suprema si lo que hizo Pedro Castillo fue un delito o no. Hay que recordar aquí que lo que intentó hacer el expresidente fue lo que podríamos llamar un golpe de Estado de libro de texto, muy parecido a lo que hizo en su momento Alberto Fujimori en abril de 1992. Castillo buscó cerrar el Congreso e intervenir el Poder Judicial y otras instituciones, es decir, gobernar como un autócrata sin los contrapesos de los otros poderes del Estado y en flagrante violación del Estado de Derecho y la democracia. Esto fue tan evidente que Castillo fue arrestado inmediatamente, luego de que las Fuerzas Armadas y policiales se negaran a seguir con su plan golpista. Como se recuerda, en este caso también están implicados Betsy Chávez, quien era primera ministra en ese momento, su asesor principal y anterior primer ministro Aníbal Torres, y los ministros de Interior, Willy Huerta, y de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez. No obstante, si bien los hechos en este caso son bastante claros, diría yo, porque Castillo anunció pues, su autogolpe en un mensaje televisado, con lo cual no hay cómo negar lo que hizo, digamos, aunque su defensa ha querido decir que fue, entre comillas, solo una proclama.
La parte jurídica de este caso es más compleja porque no existe un delito que se llame golpe de Estado como tal, sino que hay otros que podrían aplicar a este caso, como el de rebelión o el de conspiración. Entonces, lo que seguramente va a pasar en el juicio es que la defensa legal de Castillo va a decir, por ejemplo, que el delito de rebelión no aplica porque el expresidente, entre comillas, no se levantó en armas. Veremos pues cómo maneja esta discusión legal la Corte Suprema, pero como les decía, es bastante claro que lo que intentó hacer Castillo fue cometer un golpe de Estado y la justicia peruana no debería dejar que algo así quede pues impune, porque de lo más grave, por no decir lo más grave que puede hacer un presidente en funciones, es justamente tirarse abajo a la democracia. En este juicio, que probablemente empiece en enero del próximo año, la Fiscalía pide 34 años de prisión para Castillo, 25 años para Betsy Chávez y 15 para Aníbal Torres. Segunda noticia, Nicanor Boluarte, el hermano de la Presidenta de la República, continúa no habido después de que el Poder Judicial ordenara 36 meses de prisión preventiva para él y se dispusiera su ubicación y captura, tanto en territorio nacional como internacional. Ayer martes, la Policía Judicial acudió a su domicilio, pero solo encontraron a la hija del ya prófugo. Nicanor Boluarte viene siendo investigado en el marco del caso conocido como los Waikis en la sombra, junto con Jorge Ortiz, Jorge Chingay, Zenobia Herrera, contra quienes también se ha dictado prisión preventiva. Todos los implicados son sospechosos de cometer los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y otros en agravio del Estado. El abogado de Boluarte, Luis Vivanco, volvió a señalar, como ya lo había hecho anteriormente, en una sesión también presidida por el juez Richard Concepción Carguancho, que no conoce el paradero de su cliente ni tiene ninguna comunicación con él. Indicó también que ha presentado una apelación contra la decisión del juez y, pese a desconocer el paradero de Boluarte, dijo que, abro comillas, no podemos adelantar un juicio en el sentido de calificarlo como prófugo, cierro comillas, ya que, en su criterio, la decisión que se ha impuesto en su contra es arbitraria y debe conocerse aún el resultado de la apelación. Vivanco fue incluso más allá y dijo que Boluarte está, abro comillas, ejerciendo el derecho de toda persona a no someterse a una decisión a todas luces arbitraria, injusta y que presente un claro tinte político. Eso, dicho sea de paso, no existe como derecho. Se lo está atribuyendo a Boluarte, su abogado, pero en realidad todos tenemos que someternos a la justicia. El abogado de Boluarte se atrevió a señalar incluso de forma paradójica que habían presentado toda la documentación que acredita el arraigo de Nicanor Boluarte, pero digamos, ¿qué arraigo puede tener cuando al día de hoy está justamente prófugo? Tercera noticia. No pasó en el Pleno del Congreso la reforma constitucional que se había planteado para reinstaurar la posibilidad de que los alcaldes y gobernadores regionales accedan a una reelección inmediata, pero que al mismo tiempo eliminaba los movimientos regionales. Esta iniciativa ya se había aprobado en una primera votación, pero como se trata de una reforma constitucional, necesitaba conseguir más de 87 votos en una segunda votación, que es lo que se quiso hacer ayer, pero se quedó corta y apenas llegó a los 76. Esta es una iniciativa que, desde mi óptica, mezclaba algo positivo con algo cuestionable. Lo cuestionable era la eliminación abrupta de los movimientos regionales. En muchas regiones del país, en las elecciones regionales y municipales, los votantes locales prefieren respaldar a movimientos creados en su misma localidad frente a los partidos políticos nacionales, porque quizás sienten que los primeros son más cercanos o están más conectados con sus problemas o sus necesidades. Lo que estaba buscando aquí esta reforma de los partidos nacionales representados en el Congreso, presumiblemente, era que al eliminar a los movimientos regionales, los votantes que antes preferían estos últimos se verían pues ahora forzados a apoyar a algún partido nacional, o las redes y los cuadros que tenían estos movimientos regionales para sobrevivir políticamente tendrían que ir a tocarle la puerta a un partido nacional para que los acepte. Fíjense, yo creo que es un problema que exista, digamos, una oferta política tan abultada, digamos, en el país con tantos partidos y tantos movimientos regionales. Sería mejor si hubieran pues alianzas o fusiones para racionalizar la oferta política en el país. Pero la forma correcta de hacer eso es generar pues incentivos para estimular tales alianzas o plantear cambios en las reglas electorales que, digamos, generen estímulos en ese sentido, lo que siempre es delicado y hay que mirarlo en detalle, pero de todas maneras es una opción muy superior a simplemente prohibir los movimientos regionales. Esto último debe haber sido leído apropiadamente como una medida que buscaba recortar libertades políticas y yo creo que por eso es que la iniciativa que les estoy comentando finalmente no alcanzó los votos requeridos. Pero esa era la parte cuestionable. Yo les dije que había una parte positiva.
Lo positivo hubiese sido que se apruebe al menos la posibilidad de una reelección inmediata para autoridades regionales y municipales. Aquí siento a veces que cuando argumento a favor de la reelección estoy bregando contra una suerte de sabiduría convencional que se ha sentado en el país y que cree que la reelección de autoridades es algo malo. Pero yo siempre les digo que no es así. Si pensamos en la política como un sistema que teóricamente opera en beneficio de los electores, la posibilidad de reelección cumple el rol de alinear los intereses del político con los del electorado, porque le manda una señal muy fuerte a este último de que al político me refiero, de que si hace bien su trabajo será recompensado con la continuidad en el cargo, siendo reelegido. La reelección no puede ser indefinida en cargos ejecutivos porque hay un riesgo de abuso de poder y en las democracias tiene que haber siempre alternancia en el poder, de modo que esta debe acortarse, pero dar cuando menos una posibilidad de reelección inmediata es, desde mi óptica, completamente razonable y deseable. Si lo que nos interesa es que el sistema político funcione mejor. Y ojo que yo siempre les digo o les hablo de posibilidad de reelección, precisamente porque esta no es definitiva. El político tiene que ganársela y todo queda al final en manos de los electores. Yo creo que una de las grandes mentiras de las que nos hemos convencido en el Perú de un tiempo a esta parte es que la reelección es algo inconveniente y peligroso. Se entiende que esto sea una reacción pues al deseo del electorado de que haya nuevos políticos, pero el foco aquí está mal puesto. Prohibir la reelección es un mayor problema que permitirla porque nos lleva a que tengamos siempre políticos novatos e impide que hagan línea de carrera pues aquellos que sí hacen un buen trabajo y que son valorados por sus votantes. Cuarta noticia. La Comisión de Justicia del Congreso aprobó ayer un dictamen que regula la unión civil entre personas del mismo sexo. El proyecto ahora será debatido en el Pleno, donde, de aprobarse, crearía una categoría jurídica que le daría cierta protección a las parejas del mismo sexo. La iniciativa recoge las propuestas de los congresistas Alejandro Cabero, de Avanza País, y Marta Moyano, de Fuerza Popular. En esta materia, fue aprobada esta iniciativa en la comisión con 12 votos a favor, 9 en contra y 4 abstenciones. El parlamentario Cabero hizo hincapié en que la figura de la unión civil que proponen es distinta a la del matrimonio igualitario, digamos, y que ellos buscan asegurar un marco legal para regular tanto los derechos patrimoniales como los personales de las parejas del mismo sexo. Además, fue enfático en aclarar que su iniciativa no incluye derechos para adopciones de parte de parejas del mismo sexo. Esta no es la primera propuesta de este tipo que es presentada en el Congreso, pero sí es la primera que logra ser aprobada en una comisión. Y ahora también podría ser la primera en convertirse o en ser debatida en el Pleno. Es sin duda un hecho histórico en la agenda de protección de derechos de la comunidad LGBTI, aunque no está libre de controversias, inclusive dentro de esa misma comunidad. Por un lado, hay quienes consideran que la unión civil es insuficiente y se debería buscar la aprobación de un proyecto de matrimonio igualitario que le otorgue a las personas de la comunidad LGBTI los mismos derechos que a las personas heterosexuales. Sin embargo, hay otros que piensan que, aunque el objetivo sigue siendo la aprobación del matrimonio igualitario, la unión civil sería un avance muy importante y le daría por primera vez una protección legal a las parejas del mismo sexo. Finalmente, cabe mencionar que, según una encuesta de Ipsos del 2023, solo el 27% de peruanos están de acuerdo con el reconocimiento de la unión entre personas del mismo sexo, a pesar de que, según se estima, la comunidad LGBTI en el país está conformada por casi 2 millones de personas. ¿Qué pienso yo respecto de este tema? Aquí voy a darles mi opinión personal, sabiendo que probablemente la mayoría de ustedes discrepe conmigo, pero como siempre les digo, estos temas hay que debatirlos respetuosamente. Distinto a lo que escucho decir mucho en el Perú y en muchos otros países donde se ha discutido este tema, la institución del matrimonio no tiene un origen religioso, sino un origen contractual. Hay una explicación muy clara de esto en el libro On Marriage o Sobre el matrimonio de la historiadora Stephanie Kuntz, quien explica que la idea, por ejemplo, de que el matrimonio es un vínculo basado en el amor, es una idea bastante reciente. Tradicionalmente el matrimonio estuvo basado más en consideraciones patrimoniales, de ahí vienen conceptos pues como la dote o la sociedad de gananciales. Eso significa que la institución del matrimonio no es apropiable por alguna religión en particular, o que sus particularidades deban ceñirse a lo que establezca pues algún texto considerado sagrado por alguna fe religiosa. Desde el momento en que el derecho y la religión se convierten en cosas separadas, porque las sociedades empiezan a integrar a personas con distintas creencias o también a personas que no tienen creencias religiosas,
las reglas de convivencia tienen que definirse no por lo que establezca alguna doctrina religiosa, sino como resultado del debate público y de los argumentos razonados. En este debate en particular, a mí me convence más, por lo que les decía antes, la posición de que el matrimonio debe entenderse primordialmente como una institución civil que garantiza derechos e impone obligaciones dentro de un marco de igualdad ante la ley, como cualquier otra institución civil. Esta es una posición que se puede defender con una línea de argumentación progresista relacionada a la protección de los derechos de las minorías, pero también puede defenderse desde un punto de vista liberal, de garantizar el respeto a la libertad de las personas, de entrar en acuerdos contractuales según mejor les parezca, para salvaguardar sus intereses patrimoniales o de otra índole, y de no discriminar donde no hay razones válidas para hacerlo, haciendo respetar pues, el principio de igualdad ante la ley. El argumento de que el matrimonio es una institución únicamente pensada en fomentar la reproducción de la especie es otro que se utiliza mucho, pero que tampoco me convence. Perfectamente puede haber matrimonios entre personas que no pueden o no quieren procrear. Sin embargo, donde no necesariamente estoy en la misma página que quienes defienden el matrimonio igualitario desde posiciones progresistas, es que creo que políticamente no se puede desconocer el hecho de que hay una mayoría que se opone a este cambio, una mayoría con la que yo discrepo, pero que existe. Por tanto, sí creo que es razonable pensar en un enfoque gradualista que vea la unión civil como un primer paso deseable. En otros países donde se aprobó el matrimonio igualitario, la población ya había pasado mayoritariamente a respaldar tal cosa o se estaba produciendo un cambio muy claro en ese sentido en la opinión pública. Hay, por supuesto, un argumento muy fuerte en sentido contrario, que es decir que es muy cómodo pedir gradualidad para quien no se ve afectado por un status quo que recorta derechos. Y es verdad. Pero no deja de ser cierto que si no se hace el trabajo político de cambiar la percepción que hay sobre un tema a nivel de opinión pública, ningún avance va a ser definitivo o sostenible. En este debate me tendrán a mí defendiendo la posición liberal y de igualdad ante la ley, pero cualquiera de ustedes que tenga una visión más conservadora sobre este tema, igualmente argumentable, no se sienta corto nunca de transmitirme sus ideas o de confrontar las mías, para eso estamos, para intercambiar ideas y debatir respetuosamente. Quinta noticia, todos los usuarios de las plataformas de streaming como Netflix, Amazon Prime y Max tendrán que empezar a pagar cada mes a partir de diciembre debido, o tendrán que empezar a pagar más, desde este diciembre debido a que se iniciará el cobro del 18% de IGB a estos servicios. La aplicación del IGB a servicios digitales de empresas no domiciliadas, es decir, que no tienen una oficina en el Perú, empezará el 1 de diciembre, 2 meses después de lo inicialmente previsto, y sus usuarios ya han empezado a recibir notificaciones a través del correo electrónico informándoles del aumento de los cargos mensuales. En el caso de Netflix, los usuarios que pagan, por ejemplo, 24 soles 90 por las tarifas básicas deberán desembolsar 28 soles con 90 a partir de diciembre. Lo mismo va a pasar con la tarifa estándar y la tarifa premium. En el caso de Amazon Prime, la tarifa básica de Max, y la tarifa básica de Max con anuncios, el alza será de 4 soles, de 19 soles con 90 a 23 soles con 90, mientras que el plan estándar de Max subirá, 6 soles de 35 soles 90 la otra posibilidad también subirá un monto similar. No solamente es que va a subir el costo de las plataformas de streaming, ya que otros servicios digitales también se ven afectados por este IGB, como los servicios de almacenamiento tipo Google Drive, o las suscripciones a periódicos, o los servicios de conferencia remota como Zoom, o de intermediación de demanda como Airbnb, o de delivery, taxis por aplicativo, entre otros. Y el argumento del Ministerio de Economía para aplicar IGB a estos servicios que ofrecen empresas no domiciliadas es que las que sí tienen domicilio en el Perú ya están afectas al IGB y ya lo están pagando, y además se busca recaudar alrededor de 800 millones de dólares al año, considerando pues la situación de déficit en la que está el país. Finalmente, el consumidor, siendo el IGB, un impuesto que se va trasladando a través de la cadena de valor, el que va a terminar pagándolo es el usuario final, así que
forado que tiene el Tesoro Público por el déficit lo vamos a tener que pagar nosotros los usuarios con este IGB, entre otras cosas. Muy bien, recuerden que Comité es un esfuerzo que busca explicar a diario las noticias más importantes de manera rigurosa, sin sensacionalismo y sin dueños de la verdad, para que tengamos una ciudadanía mejor informada. Si nos escuchas desde las cuentas de Comité en las redes sociales, dale seguir, clique a me gusta y comparte nuestros contenidos para que podamos llegar a más gente. Un agradecimiento nuevamente a nuestros auspiciadores, la Fundación Manuel J. Bustamante de la Fuente, y a nuestros suscriptores que nos permiten seguir haciendo esto que nos gusta con su apoyo. Que estén muy bien y ya nos escuchamos el día de mañana. Adiós.